Llevas años viviendo la vida en grises, te sientes triste la mayor parte del tiempo, sientes que esto es parte de tu forma de ser, sientes que no es tan grave como una depresión, pero que de alguna forma estás deprimido. Quédate en este video que te explicaré qué puede estar pasando. El trastorno depresivo persistente, o también conocido como distimia, no es tan famoso como la depresión. Hablamos de depresión como si este fuera el único trastorno que nos hace sentir tristes, pero existen otros trastornos en los que se da la tristeza y otros síntomas depresivos. Algunas personas llaman a la distimia depresión chiquita, pequeña o leve, términos que son incorrectos. La distimia es un tipo de depresión que se caracteriza por durar años. Es un trastorno que afecta tu estado de ánimo. Las personas con distimia normalmente pueden seguir trabajando, estudiando y haciendo sus actividades diarias, pero a un gran costo y esfuerzo y sin sentirse bien. Y es en parte por esto que las personas que presentan distimia demoran mucho tiempo en identificarla y en buscar ayuda psicológica. Entonces, puede que desde hace años sientas que tu autoestima es baja, muy baja, que tienes algunos síntomas depresivos, que lloras con facilidad, que te sientas desesperanzado, que te sientas sin energía, que por periodos de tiempo mejores levemente o empeores levemente, te sientas sin ganas de comer o comas de más, tengas dificultades para dormir, te sientas sin ilusiones, tiendas a aislarte. Es más, quizás pienses que son los bajones normales que le pasan a todas las personas. Y seguramente las otras personas te digan que eres negativo, que tú siempre estás triste o aburrido o que es solo por llamar la atención, que siempre estás de malas, lo cual pues te puede haber traído algunos problemas en tus relaciones con las otras personas. Entonces, si haces las cosas sin gusto, sin emoción, o las has dejado de hacer o las haces en automático, pues ves por qué te decía que el término de depresión chiquita o leve es completamente incorrecto, ¿no? Ahora, veamos cuáles son los principales síntomas. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Señala que la principal característica del trastorno depresivo persistente o distimia es presentar un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días de los que está ausente, durante un mínimo de 2 años, y fuera de esto presentar 2 o más de los siguientes síntomas que deben estar presentes la mayor parte del tiempo. Maggie, ¿y cuáles son estos 6 síntomas? Te los voy a contar. Sentimientos de desesperanza, falta de sueño o dormir en exceso, falta o poca energía o fatiga constante, baja autoestima, que la puedes sentir como sentirte incapaz o inútil, o autocriticarte constantemente, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, poco apetito o exceso de apetito. Existen otros síntomas que son de alguna manera resultado de estos anteriores y que se presentan de manera muy frecuente. Evitar actividades sociales, evitar actividades que antes te parecían interesantes, falta de interés en las actividades del día a día, baja productividad en el trabajo o rendimiento en los estudios, estados de irritabilidad, sentimientos de culpa e inutilidad. Presentar distimia puede ser muy preocupante y angustiante. Las personas a tu alrededor te pueden llegar a considerar pesimista o una persona negativa y que te quejas por todo, lo que ocasiona que sientas quizás en muchas ocasiones rechazo e incomprensión de tus amigos o también de tus familiares. Y esto te puede llevar a sentirte culpable, avergonzado por lo que estás sintiendo e incapaz de lograr las cosas que te propones, lo que se añade al ya dolor que estás experimentando por presentar este trastorno. Y acá un un momento. Si hasta este punto te has sentido identificado, recuerda que solo un profesional de la salud mental, psicólogo clínico o psiquiatra puede diagnosticarte. Este video o videos de este tipo, libros o charlas nunca pueden sustituir el diagnóstico y tratamiento psicológico hecho por un profesional de la salud mental. Y hablando de tratamiento, es muy importante que tengas en cuenta que el trastorno depresivo persistente en ocasiones es de tipo crónico, lo cual significa que puede durar toda la vida. Sin embargo, puedes mejorar mucho tu calidad de vida. Lo más común es combinar la terapia psicológica con el tratamiento farmacológico. En cuanto a la terapia, el enfoque terapéutico cognitivo-conductual es el que ha demostrado mayor eficacia en estos casos, así como lo hace en otros trastornos mentales.
que se combina con herramientas de la terapia de aceptación y compromiso y la terapia basada en mindfulness, dando excelentes resultados. Por su condición crónica puede llegar a requerir terapia y medicación para toda la vida. Y la investigación nos muestra que con el tratamiento adecuado puedes llegar a mejorar significativamente tu calidad de vida. Comparte este video en tus redes sociales, así más personas podrán entender de qué se trata el trastorno depresivo persistente. Dale like si te ha gustado este video y nos vemos en el próximo, porque de esta salimos juntos.